No guardamos. Este sí guardamos. Ya. Vamos a activar la pantalla. Ok. Ya compartimos. Share. Bien, tenemos las siguientes preguntas para que las vean todas. Aquí está. Cristian Bruno, ¿cómo podemos reforzar las vigas que tienen más de 6 metros? Ya, ayer algo ya había hablado con ustedes, ¿no? Sobre esto, especialmente en el tema de maderas. La madera tiene tres ventajas, ¿no? La primera ventaja, bueno, no sé quién será, Jesús Vilca. Jesús, estoy en clases de materiales, ya. No tienes que llamarme hermano querido porque ya he acabado el examen de Copón. Ya estoy con tus compañeros de metálicas. Muy bien, ok. Entonces, eso ya está. Perfecto. Y ahorita te puedo mostrar, es decir, ¿saben? Como esto también es tecnológico, les voy a poner madera reforzada. Hay en Perú he visto sistemas constructivos antisísmicos como la parte de hormigón armado, madera reforzada, ¿no? Y ¿saben qué? La hacen prácticamente dentro de esto, a ver, voy a explicarles aquí, ¿no? Um, Se compone la madera. La madera es uno de los materiales más nobles, digamos, que tiene la posibilidad de hacer uniones, ¿no? O ensambles, ¿ya? Entonces, cuando ustedes necesitan sumar, digamos, bastantes piezas, es uno de los elementos más nobles, lo que en realidad en metálicas es un poco más complicado porque tenemos que soldar, ¿ya? Sin embargo, fíjense los módulos aquí, a veces se puede constituir de este tipo, de si encuentro lo que les estoy diciendo. Internamente se puede poner inclusive acero, ¿ya? Entonces, eso está de moda en materiales compuestos, ¿ya? Entonces, no es solamente madera pura, ¿no? Aquí está, como les digo, los tipos de uniones que ustedes tienen, ¿no? Y hay diferentes ensambles, empalmes, etcétera. Pero volviendo a lo que les quiero decir, digamos, cómo se puede reforzar, es que estos digamos, elementos de acero ahora se ponen dentro de todo el elemento estructural. Entonces estamos hablando de elementos compuestos, ¿ya? Que si uno de ustedes, por ejemplo, estaría haciendo en NetApps o en algún programa que tú puedes definir los materiales, Cristian, tú puedes crearte un material a base de madera, ¿ya? Ahora, más de 6 metros, como les he dicho ayer, se deben asociar piezas, así como esto. O sea, si este es de 6, digamos, una columna de 6, te voy a mostrar aquí, tú puedes poner otro que tenga las mismas características y hacer un elemento compuesto, ¿no? Si es de más de 6 metros, tienes que rigidizarlo, no podría ser de 6 metros, tendrías que buscar como les he dicho, un contraventeo, así como está aquí, ¿no? Entonces, estos son de 6 metros y tú lo descompones de manera de que tu estructura va a ser internamente reforzada y exteriormente solamente, fíjate, aquí hay una placa que te hace ver como si fuese una sola pieza. Entonces, esto sucede porque tanto maderas como metálicas son estructuras que son prácticamente no empotradas, ¿no? Pueden ser articuladas, etc. Y especialmente este detalle, este que te estoy mostrando, que tú puedes asociar, te da una inercia mejor cuando tú no dispones ya de secciones comerciales, ¿ya? Entonces, a partir de eso, tienes las dos respuestas, ¿no? Tienes que ponerte a pensar, Cristian Bruno Arispe Mariaca, que es por postas este tipo de materiales, ¿no? Si bien ustedes ahorita, para efectos de que no se copien, etcétera, pero igual se van a copiar, igual se van a aplazar, etcétera, hemos hecho de que ustedes tengan una geometría diferente, eso no es, digamos, un impedimento. Estaríamos nosotros pensando de que
una luz muy sencilla de poder cubrir para la madera son aproximadamente 4 metros, ¿no? 4 metros es, digamos, un límite de la madera en el que tú puedes comercialmente encontrar cosas, ¿no? Ahora, de ahí le pasas la posta al hormigón, ¿ya? Entonces tú vas a tener hasta 7, 8, 9 metros, fácilmente un diseño de hormigón armado, ¿ya? Entonces, por las constituciones, nosotros ya sabemos de los materiales que los rangos inclusive comerciales, no tan peraltados y todo eso, el hormigón llega hasta los 9, no es que no llega más, pero estamos hablando de que cualquier ingeniero sabe que puede utilizar, digamos, rápidamente, digamos, estas medidas, ¿no? Y si tú hablas ya más de 9 metros, 10 metros, ahí entra el acero, ¿no? El acero cubre ya secciones mucho más grandes y obviamente luces mucho más grandes. Entonces, te llamo a la reflexión de que entiendas un poco lo que es materiales de construcción, ¿ya? Entonces, esa sería mi respuesta hacia ti. Te he dado 3 cosas de la experiencia a través que tú puedes resolver. Una sería esta, asociar más secciones para tener una mejor inercia. Y si tú tienes una longitud ya mayor, tienes que hacer una división forzosa, obligatoria, y hacer contraventeos, ¿ya? Eso tiene que estar definido en tu geometría. Por eso es tan importante la conceptualización de tu modelo estructural inicial. Y lo tercero que te dije, si tú estás haciendo este contraventeo que estamos diciendo, exteriormente lo que aparece es como una plaquita nomás, ¿no? Sólida de madera, en la que obviamente no se ve este refuerzo, ¿ya? No se ve este bastidor, digamos así, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que tú tienes que lograr en tu estructura. Bien, respondido a la primera pregunta, y a mí, Luis Okay, Jiménez, una pregunta. por el chat, porque todo es por orden de llegada. Cristian fue el primero, le he respondido ampliamente, desde el punto de vista ingenieril y además desde el punto de vista comercial. Y Amil, buenas tardes, dice Ariel, carga muerta y carga propia. A ver, vamos a tratarle de entender. La carga muerta y la carga propia, el peso propio será, no es carga, ¿no? La carga es externa, peso propio es con la densidad del elemento, ¿ya? Hay que cargar de forma individual. Bueno, ahorita te respondo. Es que en el SAP por defecto me genera la carga muerta poniendo las dimensiones correcto. Mira, tú tienes que tener, Ariel, si has leído más o menos cómo ingresar en lo que es el elemento estructural, tienes que tener un componente digamos, de la gravedad, uno. Y ahí yo te puedo creer que la carga individual se pueda generar de forma automática, ¿no? Esto se hace con la densidad del elemento, por eso te estoy diciendo, o sea, las personas que utilizan SAP, utilizan ETAPS, etcétera, tienen la posibilidad de crear nuevas secciones, ¿ya? Y nuevas propiedades de los materiales, que es ustedes lo que no han entrado. En las propiedades de los materiales tienen densidad y todo eso, y tienes que tener un estado representado por peso propio que te muestre o te represente la geometría de tus secciones, porque no estarías pensando más adelante en la optimización estructural. ¿Cómo se hace la optimización estructural? Ya sea en el SAP, en cualquier, digamos, programa. Tú tienes que hacer la iteración con las librerías que tienes de ese material. Entonces, si tú le vas a hacer optimizar, vas a tener que tener varias secciones ya definidas que te permitan, por ejemplo, ir probando cada una de ellas en el elemento estructural. Eso te representa peso, ¿no? Si, por ejemplo, tú estimaste en tu predimensionamiento que era una viga, digamos, de 2x6, me estoy inventando, ¿no? Y el programa va a empezar a iterar, va a empezar con la 2x2, va a decir, no resiste, ok, se va a pasar a la 2x4, resiste, entonces, automáticamente si tú generas el peso propio, te va a sacar menos peso del peso propio de ese elemento. Y eso te va a permitir generalmente, está muy tarde, Leandro, ¿no? Bueno, admitir por última vez, Leandro, estás demasiado tarde, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto del SAP no es tan directo. Lee un poco más el manual, vas a ver lo que te digo, ¿no? Y segundo, en la forma digamos, de hacer el análisis,
tú tienes un análisis así básico de equilibrio matricial, donde se forman N por Buenas N, ¿no? tardes a todos. Y la matriz de rigidez, ese K, espero que es el todos que te se encuentren digo bien que de salud en y función de la siempre inercia te va cuidándose contra afectando. la Y pandemia. en realidad, Entonces, tal cuando como tú tenemos le programado lo seleccionas, que por vamos a ejemplo, en el hacer, SAP, que te haga una resolución de segundo orden, ¿qué quiere decir? Que la resolución de segundo orden te incluye una nueva iteración de los efectos P delta. Entonces, a ver, P delta de cargas, P delta de cargas, delta, segundo orden, a ver, le vamos a poner. Segundo, ahí está, second order, ya estaba. Segundo orden, second, delta second order, ¿ves? Si tú lees el manual, lo que va a hacer en la estructura, en cualquiera de las estructuras, es volver a iterar la estructura. Pero ¿por qué de segundo orden? Porque ya lo ha resuelto en función de cada nodo hasta generar el equilibrio, pero ahora que se ha deformado la pieza, va a volver a resolver con las sobretensiones existentes. Entonces, aquí ustedes van a ver el efecto de desplazamiento, esta es la teoría, más si ustedes ven aquí el second order P delta de cualquier estructura, te significa que una vez que, a ver, les voy a poner esto, una vez que la pieza ya ha sido resuelta y se ha deformado, va a incluir las deformaciones en el análisis, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, te permite iterar y hacer tus estructuras, como te digo, digamos, al límite, ¿no es cierto? Al límite porque estarías considerando prácticamente ya los efectos de deformación. Voy a ir más adelante. Aquí está. Esta es la forma en la que tú tienes que resolver, o sea, incluyendo la deformación. Bueno, más aquí. Aquí están seguramente cargando todos los estados, ¿no? Siguen los estados. Quiero ver sus resultados, ¿no? Aquí vamos a ir bien. Aquí está. Esta es la sobretensión que les estoy diciendo. Miren, cuando tú resuelves como primer orden, es lo que has aprendido en la universidad, ¿no? Es simplemente un cross, una cosa así, hasta que se genere el equilibrio. Pero cuando tú le pones al SAP o cualquier programa que te genere un análisis estructural de segundo orden, estamos hablando que este elemento, con la geometría que tiene, con las características que tiene de inercia, de módulo de elasticidad y todo eso, lo puede volver a resolver, pero incluyendo ya deformaciones de cada uno de los elementos. Y eso ustedes van a tener que visualizar el momento que estén haciendo optimización estructural. Y si se fijan, acá les estoy mostrando, bueno, esto era acá, a ver, vamos a ver, no está el despiece. Este elemento, por decir, está demasiado fatigado, eso te está diciendo, ¿no? Este está bien, este está bien. Entonces, va a empezar a iterar con la librería que tú le pongas, con secciones comerciales, hasta que encuentre el más óptimo, ¿no? Entonces, veremos qué más tiene. Sí, ahí solamente está con eso, ¿no? Incluyendo aquí los elementos más reforzados. Ayer les decía, ¿no? Por favor, muestren el estado de tensiones o la deformada, ¿no? Porque ustedes también pueden mostrarme la deformada para ver cuál de los elementos está. El SAP tiene esa ventaja. Cuando ustedes le pongan ya diseño, ¿qué es el diseño? O sea, va a agarrar y va a empezar a mostrarles qué elementos estarían, o sea, muy, digamos, al límite, ¿no? Entonces, acá cada elemento tiene que estar, digamos, sobre 1, ¿no? O sea, sobre el valor de 1. Porque si está bajo 1 significa que no resiste, ¿no? Entonces, o más bien dicho, si está sobre 1 está más de su capacidad, ¿sí? Entonces, este elemento, digamos, por decir, está solamente al 50% de su posibilidad. Entonces, lo va a optimizar, va a ir iterando hasta generar el estado límite, hasta que sea lo más próximo a 1. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes vean el diseño. Bueno, seguiremos viendo. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Entonces, dice, es que el SAP por defecto me genera la carga muerta poniendo dimensión. No es tan así, te tienes que revisar tu criterio. Y con esto más que te he dado está muchísimo más explicado todo lo que puedes hacer. Indira Brigitte Montaño. Inge, buenas tardes. ¿Podría explicarnos cómo más o menos quiere que hagamos las fundaciones? No lo entendí muy bien. Sí, voy a volver a decirles, ¿no? O sea,
A ver, les vamos a poner fundación. Necesito solo un gráfico de fundación. Fundación, ojalá, fundación. Zapata, si no lo tengo. Imágenes. Ya, ya, aquí está. Miren, lamentablemente, ustedes dentro del concepto de diseño de los que han llevado fundaciones, están pensando que baja una carga aquí y esta carga es transferida primero a la fundación como tal. Ahora, en metálicas, en cualquier elemento que no es hormigón armado como esto, porque aquí se está empotrando, ¿no? Si va a sufrir un volteo de momento, se va a hacer toda la fundación, toda la zapata, y genera sobrepresiones aquí abajo, abajo en el suelo, ¿sí? Entonces, pues yo lo expliqué en clases, me acuerdo alguna vez, ¿no? En este semestre tal vez no, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando baja, tu compañero el día de ayer tenía el total mayorado de toda la estructura. Entonces, tu compañero lamentablemente no se da cuenta que es imposible, o sea, es demasiado sobredimensionar las fundaciones. Si tú consideras el 100% de carga de tu estructura, losas, cubierta, o sea, el nivel de carga viva de toda la losa, imagínate, todo eso, la envolvente, él lo está transfiriendo aquí en una carga P, ¿sí? Y lamentablemente eso nunca va a suceder. De hecho, si tú revisas y lees un poco más los criterios de estructuración en edificaciones, te va a decir que tú mantienes el 100% de la carga viva en los primeros 4 pisos, ¿ya? Y después vas restando de 10 en 10% hasta no más del 80% de reducción de sobrecarga en las demás plantas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay simultaneidad de cargas, es decir, nunca va a estar, como te digo, el edificio al 100%. Entonces, primer error que le hice notar a su compañero el día de ayer en su planilla de Excel que me puso. Nunca puedes transferir el 100% de carga mayorada a tu fundación. Segundo, tienes que transferir en un estado que te generes, porque por eso es tan importante hablar de los estados, el peso propio más la carga viva más la carga muerta, pero sin mayorar, ¿ya? Y como te estoy diciendo, o sea, nunca va a suceder eso. Entonces, la misma norma te dice que utilices el 80% de esa carga. Ah, ok. Y entonces, ¿qué significa? Que tu estructura está generalmente pensada para estar optimizada de manera de que nunca se va a considerar de que esté 100% el nivel de ocupabilidad de carga muerta de ningún edificio al 100%. Entonces, estamos hablando y ayer su compañero, uno de sus compañeros me dice, oh, con todo lo que nos ha dado ahora más tiempo, o sea, nada que ver, porque yo les diría, ustedes debían haber diseñado, por decir, las losas, eso era lo primero que debían haber diseñado. Una vez que tenían las losas, esas losas debían ser transferidas a sus columnas. Digamos, aquí era más o menos la viga, esta es la viga que está recibiendo la losa, pero, ¿no es cierto? Entonces, su criterio de diseño está mal. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho un pórtico estructural y piensan que eso es el proyecto y no es así, ¿no? Entonces, Indira Brigitte Montaño, estamos hablando de que aquí tú vas a tener una carga que transfiere de toda tu edificación hacia tu fundación, que solamente es la carga sin mayorar, carga viva, carga muerta, y el 80% de esa carga. Ahora, segundo error de su compañero. ¿Por qué? Porque él está asumiendo de que esto es hormigón y que va a diseñar acá, me ha sacado no sé si 15 centímetros ayer o algo así. Estaba verificando al punzonamiento, ¿no? O sea, al corte. Generalmente la fundación, evidentemente tienes un coadmisible del suelo, ¿no? Y ese coadmisible, digamos, te da todo el dimensionamiento de la zapata. Pero lo que yo les he pedido, y por eso no han escuchado muy bien en la primera clase, simplemente les he dicho la carga y encuentren un área necesaria para la fundación. ¿Cómo van a hacer? Simplemente dividiendo P entre el valor de sigma admisible del suelo. Un área que me permita encontrar el tamaño de esa pata para que mi suelo no falle. Porque esto no es fundaciones, o sea, vuelvo a la primera clase donde les di el proyecto, qué pena que no hayan escuchado, ¿no? Realmente da mucha pena. Pasa que
Ustedes no tienen que sacar este precio. Les estoy pidiendo en el proyecto, le estoy diciendo precio de fundaciones. O sea, no, nunca les he pedido el precio de fundaciones. Entonces, ¿para qué estás calculando eso? ¿Para qué estás presentando un volumen de hormigón? O sea, se supone que si has calculado tienes que presentarme un volumen de hormigón. Entonces, no les he pedido, por quinta vez, no les he pedido diseño de fundación. De aquí para arriba sí, pero después que hagas una verificación del área necesaria. ¿Con qué objeto? Con que no exista traslape de tus fundaciones, porque si no, te conviene hacer, igual que en este caso, una sola losa de fundación y no una zapata aislada. Su carga no es elevada de ustedes y tienen un buen suelo, entonces van a hacer fundaciones aisladas, pero esta materia es fundaciones, ¿no? Para que no lloren. Entonces, directamente les estoy dando de aquí para arriba, pero de aquí para arriba me tiene que funcionar. Y el criterio estructural es ese que te envío. Bueno, no lo admitimos ya, es muy tarde. Indira Brigitte, más que respondida. Y con experiencia te estoy dando cosas que los calculistas ni te enseñan, ¿no? Generalmente no te van a decir que utilizan el 80%, etcétera, pero ahí está. Jairo Rodrigo Choque. Buenas tardes, ingeniero. Para el diseño de cimientos, cuando trabajamos con el método de diseño SD, las cargas que se transfieren a la fundación de combinación de servicios llegarían a ser las cargas, ¿correcto? Corríjame si estoy equivocado. No estás equivocado, estamos hablando de una carga última para el método ASD. Pero ya acabo, con lo que acabo de explicar a Indira, te darás cuenta que lo único que tienes que hacer es encontrar un área de fundación. No tienes que encontrar la fundación. No tienes que calcular la fundación tampoco. Porque ahorita esto es 100% maderas. Lo que sí tienes que presentar es hasta el último detalle de lo que corresponde del suelo hacia arriba, ¿no? Escaleras. Es más, si puedes hacer con pasamanos, maravilla, ¿no? O sea, porque hay, por ejemplo, unas barandas que he visto también. Ustedes no están considerando eso. Marco Antonio Ayala Martínez, perdón. Al crear un material como la madera en el SAP 2000, ¿cómo puedo verificar el radio de estos elementos de este material? Hay un coeficiente, lee un poco mejor, es el coeficiente de proporcionalidad N. Cualquier material que se digamos, diseñe de forma compuesta, eso es resistencia de materiales, papá, ¿ya? O sea, no es metálica. Resistencia de materiales debió enseñarte que el módulo de proporcionalidad te da N veces el E1 sobre el E2. Entonces, ese ratio del SAP te va a dar en función del E que tú le pongas y la sección, ¿ya? Pero tienes que generar tus secciones en el SAP. Por eso yo no les recomiendo SAP. Les prefiero que utilicen digamos, el ETAPS. El ETAPS les va a crear rápidamente varias secciones y vas a tener librerías, ¿no? Pero ya es de cada quien, aquí cada quien elige el arma con la que quiere morir, así que no hay ningún problema. Bueno, ya estás respondido eso. Brandon Villarruel Carvajal, en caso de no contar una librería con SAP creando un nuevo material con las cualidades de la madera, ¿tendría que hacer iteraciones? No, pues papá, tienes que hacerte nomás una librería de secciones comerciales tal cual está en la norma, ¿ya? SAP tiene un gran problema. Es un paquete de elementos finitos que lo único que va a hacer es discretizarte de manera que tienes para escoger nodos, placas, membranas, ¿sí? Entonces tiene limitaciones desde ese aspecto porque tú puedes modelar cualquier cosa, inclusive suelo, ¿ya? Entonces es un paquete general, digamos, es lo más general que tú puedes usar para resolver una malla estructural, lo diremos así, ¿ya? Entonces ustedes que piensan que el SAP es lo máximo, en realidad es lo máximo desde el punto de vista general, pero realmente no les ayuda. ¿Por qué? Porque tienes que personalizar cada cosa, ¿ya? No que si estás usando Revit, si estás usando Robot, tienes librerías ahí que simplemente tú cambiando, por ejemplo, a las propiedades de los materiales, te genera automáticamente todo eso. Pasaste de noche el CC-Call, me refiero que nunca te has preguntado cómo CCI Ingenieros, digamos, soluciona este problema que me estás preguntando. Ellos solucionan con otro programa que se llama el CC-Call. El CC-Call es un programa del CCI Ingenieros que lo único que hace es crearte secciones.
Te invito a que revises eso. Ok, ¿qué más? Tenemos madera, tiene que ser secciones. A ver, las cuerdas de madera tienen que ser hasta que se cumplan las condiciones de cortante, no solamente cortante, ¿no? Porque el programa, cuando ya asume las cargas y tú le dices que itere en función del envolvente, todo lo que le has puesto, pucha, realmente va a empezar a probar todo, ¿no? Porque tú sabes, dentro de las secciones te mostraré, ¿no? Y ese es el gran problema. O sea, lo lindo de las personas de... A ver, les voy a poner efectos de Moisés. Moisés. Moisés Stress. Ok, nos van a ver más o menos cómo está la cosa, ¿no? Y ya una sección nos debería mostrar más o menos así, de acuerdo a, no solamente puede ser estructural, puede ser efecto térmico, por ejemplo. Esto ya se hace con otro tipo de programas, como el Cosmos M, como inclusive MATLAB puede generar esto, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver las secciones internas del comportamiento de esto. Ahora, pero ¿cómo son digamos, las cargas? Y eso se están olvidando. Fíjense, ustedes tienen 3 dimensiones de cargas. Aquí solamente estamos hablando de cortante, ¿no? Y está sacando el cortante total, digamos, ¿no? Aquí están las otras secciones. Pero les voy a mostrar, por ejemplo, stress, SAP elements. Cuando tú ves, digamos, los diferentes elementos, tú sabes que tienes cortantes, momentos y esfuerzo de corte, ¿no? Entonces tú tienes que ver esto que te digo, o sea, en todas las dimensiones, los esfuerzos, ¿sí? Y cuando tú empiezas a simular y ves el tipo de comportamiento, tú le defines cómo son sus uniones, ¿no? Si son articuladas, si son rígidas, eso tienes que saber un poco ir definiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, esta unión, ¿cómo es, no? Si es articulada, no te va a transferir momentos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener tú? Tracción-compresión, pero puedes tener tracción-compresión, digamos, excéntrica, ¿ya? Y eso te puede generar algo de flexión en la viga o en la columna. Por ejemplo, ustedes tienen una columna así más o menos, que es inclinada. Entonces, esa columna inclinada no está recibiendo solamente compresión, no está recibiendo solamente compresión. Con seguridad está, como es una carga P excéntrica, tiene flexión. Entonces, esa columna tiene que ser diseñada o verificada a flexocompresión. Y puede ser en un solo eje o puede ser en 2 ejes, dependiendo de cómo, si está la carga, por ejemplo, excéntrica, la columna va a recibir en este otro lado más momento. Entonces ya va a ser flexocompresión biaxial en 2 ejes, ¿no? En 2 ejes. Y eso tiene que resolver, digamos, tu estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, la transferencia, tú tienes que definir muy bien cómo estás haciendo la transferencia de estos elementos. Estos toditos son madera, son metálicas, ¿no? Solo se considera rígida si es soldadura, ¿no? Pero en ninguna de las uniones de maderas tienen que considerar uniones rígidas, más bien todas son articuladas, todas. Entonces, respondiendo a lo que dice su compañero sobre cortante y sobre lo que serían esto que me dice de las iteraciones, pues ahí está más o menos lo que les quería mostrar, ¿no? Entonces tú vas a empezar a probar y el programa tiene que verificar en todas las secciones. Entonces ahí está la diferencia del que modeló en 3 dimensiones o versus el que modeló en 2 dimensiones. Entonces el de 3 dimensiones supongo que está sacando esfuerzos en ambos ejes, ¿no? O en todos los ejes, ¿no? Y eso le permite siempre diseñar a esfuerzos combinados, ¿no? Nunca tiene esfuerzo puro, sino tiene esfuerzos combinados, ¿ya? Entonces aquí está el elemento, o sea, lo que son los elementos finitos. Esto te hace el SAP, ¿no? Tratar de modelar la realidad en espacios discretos finitos. Aquí, esto por ejemplo es así, ¿no? Para que tú trates de que con esta malla puedas representar la realidad, pero nada más, ¿no?
O sea, no tiene otras ventajas el SAP, digamos. Sin embargo, si ustedes utilizan, por ejemplo, otro programa estructural, obviamente ese programa estructural puede tener más librerías, el mismo CIPE, ¿no? Puede tener más librerías, puedes tener, digamos, algo más de facilidad en las otras cosas. Entonces, dice, estas secciones especificadas en el manual de Pacto Andino, ¿verdad, Inge? Sí. O sea, las secciones comerciales son del manual del Pacto Andino, si tú te creas, ya sea con CSCOL, etcétera, como has leído, puedes empezar a iterar. Maravilla, Melgar, no tengo más preguntas. Muy bien, suerte, tienen hasta las 12 de la noche de hoy para seguir presentando y así cada día, hasta el lunes. ¿Listo? Bien, ha sido realmente un gusto el poderlos atender nuevamente con consultas. Mucho ánimo. Como verán, la ingeniería no es lo que ustedes están pensando, ¿no? Ya hemos evolucionado, ¿ya? Entonces, suerte, suerte, suerte.